This blue eye perceives all things conjoined. The past, the future, and the present. Everything flows, and all is connected. This eye is not merely seeing reality, it is touching the truth. Ok, no sé si ustedes recuerden que hace 3 meses hice un video que iniciaría una serie de vídeos llamados Transporte Metropolitano. Aunque lo dudo mucho porque solo tuvo 112 vistas, bueno, no importa. Hoy es el momento de regresar esa serie contando lo que pasó después de ese video. Para resumir, básicamente expliqué los antiguos trazos que iba a llevar el metro de la Ciudad de México y bueno, ahora sigue a hablar sobre la historia de cómo inició nuestro tan querido transporte público metropolitano. Soy ATMX y esto es, Transporte Metropolitano Capítulo 1. El inicio a una era moderna. El Metro de la Ciudad de México es la red de ferrocarril metropolitano de la capital mexicana, la Ciudad de México y su área metropolitana. Su operación y explotación está a cargo del organismo público descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo, STC, y su construcción, a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, antes Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal. El metro se ha vuelto una parte muy importante de la ciudad, pero a su vez una muy olvidada por la poca atención que tiene actualmente y múltiples descuidos que han ocasionado muchos problemas de servicio en líneas grandes y zonas que no han sido comunicadas con transporte de afluencia masiva. Aún así, conecta y conectará con transportes importantes del país como las únicas líneas del tren ligero y suburbano, el Mexibus, el Cablebús y el Metrobús. Aunque el Cablebús, el Mexibus y el Mexicable le dan mucha importancia al área de Indios Verdes, dejando atrás las zonas de Observatorio, Cuatro Caminos, Martín Carrera, El Rosario y Garibaldi junto a otras más, aunque la línea 1 del tren interurbano y la línea 3 del Mexicable ya conectarán con Observatorio y Cuatro Caminos ya que Pantitlán y Tasqueña no necesitan muchos cambios aún. Inaugurado un 4 de septiembre de 1969 a 54 años de existencia con un costo de pasaje de solo 5 pesos mexicanos, el metro se convirtió en el transporte más usado de toda la ciudad siendo muy rápido y muy útil, bueno eso ya no se ve tanto en la actualidad. Sus estaciones principales son Pantitlán, Indios Verdes, Cuatro Caminos, Constitución de 1917 y Tasqueña, conectando con las zonas de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza formando parte de lo que es el nuevo sistema de conexión entre distintos transportes llamado movilidad integrada, siendo Claudia Sheinbaum la responsable de este ingenioso método. Ahora bien, la primera piedra fue colocada el 19 de junio de 1967 y solo 2 años después se cortó el listón para iniciar operaciones en la línea 1 del tramo de Zaragoza a Chapultepec. Sin embargo, no ha sido la única vez que se ha llevado a cabo una ceremonia de inauguración. Se calculan 6 etapas de construcción en la que se inauguraron el resto de estaciones y líneas como las conocemos ahora. 19 1967 a 1972, 1977 a 1982, 1983 a 1985, 1985 a 1987, 1988 a 1994, 1994 a 2000. ¿Quién lo construyó? En la planeación y en la construcción estuvieron involucradas muchos grupos de personas, sin embargo, hay algunas que destacan por el papel que desenvolvieron. Uno de ellos es Bernardo Quintana, fundador de la empresa y que fue el principal precursor de la obra. Desarrolló los estudios para crear el anteproyecto y posteriormente el proyecto, que a pesar de ser presentado en la gestión de Adolfo López Mateos, fue hasta la de Gustavo Díaz Ordaz, y en la capital del país la administración de Alfonso Corona del Rosal, que vio la luz. Para poder llevarlo a cabo, se gestionó un financiamiento con Francia, de la mano de Alex Berger, banquero y entonces esposo de María Félix. En 1967 la obra civil y electromecánica fue cedida a Grupo ICA, que llevó a cabo en 40 meses con 2,530 millones de pesos de inversión. En 1977, Bernardo Quintana creó el Consejo de Administración de Constructora Metro para crear el plan maestro del sistema de transporte. En él se plasmó la edificación de 5 líneas nuevas. Además de STC, el ingeniero construyó las hidroeléctricas de Chicoacén, Infiernillo, Santa Rosa y Malpaso. También colaboró con la edificación de Ciudad Universitaria, CU.
En el 2006, ocupó el tercer lugar a nivel mundial en captación de usuarios, al transportar a un promedio de 3,9 millones de pasajeros al día, en ocasiones superado por los metros de Nueva York, Moscú y Tokio. También en ese año obtuvo el quinto lugar a nivel mundial por la extensión de su red. Hasta el 12 de agosto de 2013 su construcción fue gestionada por el denominado Proyecto Metro del Distrito Federal, un organismo desconcentrado de la citada Secretaría. Se conoce coloquialmente como metro, por la contracción del término tren metropolitano. El metro de la Ciudad de México cuenta con 12 líneas, cada una con un número, letra y color distintivo. El parque vehicular está formado por trenes de rodadura neumática en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y B, y trenes de rodadura férrea en las líneas A y 12. La longitud total de la red es de 226,49 kilómetros, con 195 estaciones. La tensión a la que operan todos los trenes, neumáticos y férreos, es de 750 VCC, con excepción de la línea 12, cuyos trenes requieren una tensión de 1,500 VCC. El sistema tiene aproximadamente 333 vagones con una capacidad estándar de 1,530 personas por tren, 239 empleados directos, 684,94 viajes anuales por pasajero, 859,59 millones de kilovatios en consumo de energía eléctrica y 114,03 millones de kilómetros por vagón al año. El metro cuenta con 115 estaciones construidas de forma subterránea, 55 estaciones de forma superficial, 24 estaciones de manera elevada y 1 de forma sobrelevada, conformando un total de 184 estaciones en la que atraviesan la Ciudad de México y 11 parte del Estado de México. Transporte colectivo, organismo público descentralizado, para construir, operar y explotar un tren rápido subterráneo como parte del transporte público del Distrito Federal. En el cruce de Avenida Chapultepec con la calle Bucareli, el 19 de junio de 1967, se realizó la ceremonia de inicio de obra para construir la línea 1 del sistema de transporte colectivo. Aunque no era el plan original, el gobierno de México cedió a Grupo ICA la obra civil y electromecánica con el fin de aumentar la responsabilidad de esa empresa en caso de fracaso. Quintana habría planteado el programa de construcción 40 kilómetros de vía de operación en 40 meses de ejecución, trabajando para ello 38.000 trabajadores y 800 técnicos 24 horas, los 7 días de la semana. Para solucionar los efectos de la sismicidad capitalina, se optó por construir estructuras flexibles con los sistemas denominados como túnel de cajón y muros de Milán. Dicho sistema se basa en abrir zanjas para las paredes del túnel, estas se cuelan y se dejan fraguar, se realiza una excavación entre ambos muros, luego se cuela el firme del piso y por último la losa. De esta manera se previene el riesgo de deslaves del suelo y daños al entorno. Además, se utilizó un sistema de compensación del peso del suelo desplazado, en donde el túnel tiene que pesar lo mismo que el volumen de suelo que se sustrajo, basado en el principio de Arquímedes. La obra tuvo un costo total de MXP $530 millones, de los cuales, MXP $630 millones provinieron del crédito francés y MXP $900 millones por parte del Departamento del Distrito Federal. El 4 de septiembre de 1969, Gustavo Díaz Ordaz y Alfonso Corona del Rosal, regente del Distrito Federal de 1966 a 1970, inauguraron formalmente el servicio entre las estaciones Chapultepec y Zaragoza. Un tren construido por la compañía francesa Alstom, modelo MP-68, decorado con franjas tricolores y el escudo nacional mexicano a sus costados, realizó el recorrido inaugural entre las estaciones Insurgentes y Zaragoza. 16 El metro entró en operaciones un día después, el 5 de septiembre de 1969 a las 5:58 horas. Las primeras personas que compraron un boleto del metro en la taquilla de la estación Chapultepec fueron Gladys Pereira Robles, estudiante de idiomas, Mario Medrano, comerciante, y Mario Jesús Ríos, estudiante, quienes fueron atendidos por Carlos Chávez Zempoalteca, taquillero. En la entonces Terminal Zaragoza, los primeros en abordar el primer convoy del día fueron Francisco Cervantes Alcalá y Juan Cáceres, así como otras 27 personas. También hay que hablar sobre el Plan Maestro del Metro. Es un instrumento utilizado para determinar metas de movilidad a cubrir por el sistema de transporte colectivo en diferentes horizontes a futuro.
Estas metas representan las ampliaciones óptimas del servicio de acuerdo a políticas de desarrollo urbano y posibilidades de ejecución. El trazado de la red del metro, desde sus inicios, se hace mediante la planeación de los puntos de origen-destino, en donde se mide el grado en el que se requiere construir una nueva línea o ampliar una ya existente, además de integrarla a puntos de interés, zonas de trabajo y comerciales. Estos proyectos del Metro de la Ciudad de México se realizan a través del Plan Maestro, ya anteriormente definido, fungiendo como rector para la construcción de nuevas líneas y la ampliación de las ya existentes. Estos planes han sufrido cambios, cancelaciones y omisiones con respecto a lo planeado. La demanda del metro a lo largo del tiempo ha aumentado, por lo que es necesario analizar y llevar a cabo una continuidad para dichos planes, con una nueva visión a mediano y largo plazo del metro. Bernardo Quintana Arrioja funda y preside, en 1977, el Consejo de Administración de Constructora Metro, Sociedad Anónima de CV, el cual, en colaboración con el Departamento del Distrito Federal, crean el Plan Maestro del Metro ese mismo año. El proyecto consideraba la construcción de 5 líneas nuevas y la ampliación de las 3 líneas construidas hasta ese año, líneas 1, 2 y 3. En total, se construirían 15 líneas con una longitud total de vía de 315 kilómetros. En 1985, la Secretaría General de Obras del Departamento del Distrito Federal presentó a través de la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano, COVITUR, el programa maestro del metro versión 1985 Horizonte 2010. En este programa se estableció una longitud total del sistema de 306,29 kilómetros que incluía 15 líneas principales de rodadura neumática, 8 líneas alimentadoras con características de tren suburbano de rodadura férrea y una línea de tren ligero. La línea B es la última ruta construida, basándose en el plan de 1985. Su trazo representa la unificación de los trazos de las líneas 10 y B presentadas en ese plan. La Comisión de Vialidad y Transporte Urbano transfirió a la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal la coordinación del Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros el 1 de enero de 1995. El 1 de septiembre de 1995 esta coordinación fue transferida al sistema de transporte colectivo. Como parte del Programa Integral del Transporte y Vialidad 1995-2000 del Distrito Federal, en agosto de 1996, se dio a conocer el Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros versión 1996. Esta versión incluyó 3 horizontes de expansión del sistema para los años 2003, 2009 y 2020 y, además, propuso una red de 483 kilómetros compuesta por 14 líneas de rodadura neumática, 3 de rodadura férrea y 10 líneas de tren ligero. La versión 1996 también plantea el crecimiento de la red con horizonte al año 2020 con un total de 15 líneas de metro. Posteriormente, el equipo integrado por Wiman, Arturo Quiñónez y Francisco Gallardo diseñan la iconografía de las líneas 1, 2 y 3. Por último, ese mismo equipo diseña la iconografía para servicios del sistema, letreros de entrada, salida, no fumar, andenes, etc., una moneda conmemorativa y un timbre postal. Estas actividades se realizaron entre los años 1968 y 1971. 65 Wiman también fue el encargado de la iconografía de las Olimpiadas de México 68. Cada línea tiene asignada un color distintivo y los iconos de las estaciones no representan figuras al azar. En cada uno se observa claramente el concepto de wayfinding aplicado por Wiman. 66 sitios de referencia en donde se localizan las estaciones, por ejemplo, Salto del Agua. La toponimia, por ejemplo, Coyoacán, y la historia del rumbo, por ejemplo, General Anaya. Gran parte de la información necesaria para comprender y diseñar los iconos de la estación vinieron directamente de esas personas que vivían en las zonas donde estaban las estaciones, señaló Wiman. 67 Esta idea se ha extendido a otros sistemas de transporte público de pasajeros existentes en la Ciudad de México. Tren ligero de la Ciudad de México, Metrobús y ferrocarril suburbano de la zona metropolitana del Valle de México. Hemos llegado al final del video, gracias por acompañarme en esta extensa aventura y revivir esta serie que pronto tendrá más capítulos. Aún me falta la otra serie llamada Diseño Gráfico, la cual inició con un tema sobre la línea 12 y fue el video que me llevó a la cima después de tanto tiempo. Espero que realmente les haya gustado el video y si fue así espero dejen su like y los que sean nuevos en el canal se suscriban y observen los vídeos anteriores.